constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Dos con 8, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, el programa de Noticias Monumental para análisis, debate, profundidad, aprender mucho. Giselle Martínez, nuestra productora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora. Aprender mucho, profundizar también mucho y también adelantarse a algunos fenómenos que se podrían dar en actualidad a partir de informaciones que se dan en el día a día. Sí, sin duda. Y bueno, hablando de día a día, hoy tenemos Matices Internacional. Ya les vamos a contar el tema ahorita, pero entre las informaciones nacionales más importantes hay una muy lamentable: el cierre de los restaurantes Burger King, los 29 restaurantes que hay en el país cerrados a partir de hoy. Esto significa que 439 personas perdieron su trabajo, Isabel. Sí, era algo que ya se venía a venir, era un rumor que se estaba dando en los últimos días muy fuerte. De hecho, la misma empresa había anunciado que se estaban dando unas bajas considerables en los productos y en las ventas, y de hecho en el pasado obligó a quitar algunos restaurantes en algunos centros comerciales importantes del país. Sí, que también vamos a ser un poco más moderados en Matices hoy. Uno no puede echarle la culpa al gobierno por cada una de las empresas que se va. Y en el caso de Burger King es muy particular. Pero es una tendencia que se ha dado en los últimos 2 años porque se ha ido mucho restaurante de esta línea. Sí, pero digamos, en el caso de Burger King dice su comunicado que hay diferencias enormes entre la administración nacional y la administración internacional, que es accionista de esa, y que son insalvables y que por lo tanto se cierran. Pero entiendo que se cierran, que no está de acuerdo la administración costarricense, pero que así fue la orden de la administración estadounidense. Entonces uno no puede decir, bueno, es por la luz, es por el gobierno, es porque el presidente se va de viaje. Pero bueno, si un restaurante le está yendo bien, por más diferencias que haya de criterio con una casa matriz o con una casa la que envía todos los órdenes y todo el lineamiento, si le está yendo bien, no van a cerrar. Eso también es una realidad. Nadie va a perder dinero, y menos si son empresarios. Y hay un tema de saturación del mercado también. Así es, también. Sí. Ahora sí. Hay un tema de saturación del mercado también. Todo el mundo vende hamburguesas. Don Álvaro Ramos es nuestro invitado hoy al tema de fondo. Pero don Álvaro levanta la mano y dice, yo quiero meterme de una vez en Matices. Don Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias siempre por la amable invitación a compartir con ustedes temas internacionales y en este caso nacionales de interés, y un saludo a todos nuestros oyentes, por supuesto, que siempre tienen la amabilidad de escucharnos y después de comentar con nosotros lo que aquí discutimos. Este tema es bastante importante. Uno tendría que ponerlo en varias perspectivas. La primera, son 29 sitios de venta, 29 restaurantes que sí son bastante normalmente importantes, grandes. También están puestos por la marca. Lo mismo sucede con una marca como McDonald's, lo mismo sucede con una marca como Kentucky Fried Chicken. Todas estas marcas que tienen años de estar en el país han logrado posicionarse en sitios, digamos, uno podría llamarlo, para seguir utilizando el lenguaje de mercadeo prime o de primer nivel, para hablarlo en términos nuestros. Entonces no son pequeñas operaciones que de repente entraron en un problema económico, un problema familiar, un divorcio que causa una ruptura del orden interno, sino que yo concuerdo con ustedes, no es un asunto de que el gobierno tenga la culpa, sino fue una decisión tomada por algo parecido a una casa matriz, algo parecido a quien tiene el royalty, que se llama, la membresía, la posibilidad de usar la marca y los criterios de marca. Nada más quiero poner en perspectiva cómo sería el anuncio contrario, que nos dijeran que de repente se abren 29 restaurantes de un solo golpe. Aquí es donde uno ve la importancia de lo que está sucediendo, y 29
restaurantes que estarían en un lugar importante, digamos, claro, y que dan de repente trabajo a un tipo de persona que normalmente es joven, que normalmente está haciendo sus primeras pases en el mundo laboral, es el estilo de empleado, y esto le permite después escalar a otros niveles. En ese mismo sentido, evidentemente estamos ante una cosa que hubiera deseado todo el mundo que no sucediera, porque es una marca reconocida. En ese mismo sentido hay que verlo, como ustedes bien apuntan, yo concuerdo con don Randall, tengo algún conocimiento de esto, que hay una saturación en el mercado de comidas rápidas, pero creo que habría que hacer un análisis un poquitito más profundo y observar que ha habido una transformación importante en el estilo de comida. Vamos a hablar de los costarricenses por un momento, y probablemente sea una tendencia internacional que habría que analizarla país por país, región por región, en el que la gente está buscando un tipo de comida un poco más sano, un poco menos cargado de cuestiones relacionadas con hormonas, cuestionamientos hacia carnes que son procesadas de una manera para preservarlas por largos periodos de tiempo. Toda esta concepción, panes integrales, hay que meterle un poquito el análisis para que no siga sucediendo en otras actividades similares, en otros, digamos, negocios parecidos, porque la tendencia, creo, señores, es a comidas más sanas. Esta tendencia ya arrancó hace un tiempo y ha ido tomando fuerza. Uno observa ferias verdes, conceptos de venta de productos que son cultivados sin ningún tipo de, digamos, químicos, etc. Esta tendencia definitivamente iba a llegar un momento. La percepción de los médicos de los problemas que tenemos cardiovasculares, diabetes, etcétera, tiene que ver con toda esta tendencia. Es decir, evidentemente no es una industria que está en crecimiento, a menos que usted tenga que cambie el paradigma de su comida, etcétera. Esto es, y creo que tiene que ver con un cambio de cultura. Entonces, todos los análisis son válidos. Yo concuerdo con usted, don Randall, que no es un problema del gobierno. Es decir, no noto nada que haya hecho ninguna autoridad del gobierno para que una empresa que ya tiene establecido se haya ido. Creo que es una decisión que tiene que ver más con su capacidad de mercadeo, con su capacidad de expansión y probablemente algunos problemas internos que ya se venían dando desde hacía uno, que creo pertenezco un poquito al ambiente, se venían dando hace unos días. Sí, sobre todo porque hay otras cadenas de ventas de comidas rápidas, para no decir la marca, que han ido adaptando su mercadeo, en el sentido de que te brindan el número de calorías que tiene cada comida. Así es. Ha tenido que ampliar. Burger King, yo creo que se había quedado un poco rezagado en ese tema, y creo que la muestra más clara es lo que estamos viviendo hoy. Aquí lo lamentable, por supuesto, porque uno podría decir, muerto el rey, viva el rey, ¿verdad? Digamos que vengan más restaurantes y asuman eso. Claro, es una ironía horrible porque se llama Burger King, pero lo cierto es que hay 439 personas que se quedan sin trabajo, y es el ingreso de 439 familias del sector donde la pobreza es más representativa, que es precisamente jóvenes, ¿verdad? Que no tienen o no han terminado sus estudios universitarios. Y piensa en otro elemento económico de primer nivel, como dijimos al principio, todos aquí estamos de acuerdo, ocupan lugares de primer nivel. Sí. Hay 29 contratos, más probablemente el de la oficina central o algo parecido del centro de distribución, que ya no hay más contrato de alquiler. Sí. Se perdió un mundo económico muy importante, no es algo pequeño ni mediano, es algo de primer nivel. Entonces tenemos un impacto económico en empleomanía, tenemos un impacto económico en la cuestión de alquileres, tenemos un impacto económico en bodegas y por supuesto los suplidores de todo tipo. Creo que debe tener desde materiales de limpieza hasta por supuesto los materiales de cocina. Así es que ha habido una pérdida, es un tema importante, pero ciertamente creo que no obedece a un problema político y obedece a un problema de ajuste histórico. Sí, y aquí sigue preocupando una vez más que los empleos que se han perdido del último mes para acá son de mano de obra no muy calificada,
Y lo que pasa es que en este momento se están atrayendo en su mayoría opciones de empleo con mano de obra calificada. Entonces ahí como que se está generando una brecha mayor, aunque bueno, ya de hecho hoy uno de los restaurantes de comida rápida anunció que se iba a contratar a 100 personas, pero igual es una cuarta parte de los que están desempleados, sí. Poniendo el caso hipotético de que los fueran a contratar a ellos. Sí, pero bueno, es lamentable siempre el cierre de empresas en Costa Rica. Otro de las informaciones más importantes de las últimas horas, a mí me llama mucho la atención, yo no sé qué pensará el MOP cuando le dicen Contraloría. O sea, debe ser una cosa tremendamente espantosa, y a doña Marta Costa, que nos escucha todas las tardes en Matices, y a don Carlos Egnini, saludos a los dos, pero debe ser una cosa impresionante, ¿verdad? La Contraloría le ha frenado un montón de cosas al MOP. Ruta 32, sí. Ruta 27, la construcción del edificio, los contratos de conservación vial, y esto, te voy a decir, si fuera uno de los casos, uno puntualmente, uno podría decir, bueno, tal vez se le fue la mano en el criterio a la Contraloría o algo. Pero cuando sostenidamente se le rechazan los procesos de contratación, esto habla muy mal o de la gente que hace los procesos de contratación o de la parte legal, inclusive del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que el presidente dijo hoy que le pediría a los ministros, particularmente a Seinini, por supuesto en el caso del MOP, de que revise qué es lo que pasa. Y evidentemente no es un tema de forma, sino de fondo. Y como usted lo dice, Randall, que ya la Contraloría frene tantos contratos y contratos importantes que de lo contrario generan estancamiento más en el país, es preocupante. No entiendo cómo es que no están viendo y no están valorando eso. Igual se podría pedir algún mecanismo metodológico para corregir eso. Yo creo que la verdad es que a veces no es tan complicado, que son temas muy técnicos, pero lo malo es que no se corrijan. Sí, y yo estaría preocupado realmente. O sea, es que cuando es tan sostenido, ¿verdad? Y es que hay... estás gastando tiempo y trabajo, y estás gastando recursos económicos y recursos humanos en algo que al final no va a pasar. Entonces, ahí se está perdiendo mucho. Se está perdiendo tiempo, se está perdiendo trabajo, se está perdiendo dinero, se está perdiendo tiempo de desarrollo del país y estancamiento. Son muchas cosas lo que implica eso. Bueno, don Álvaro. Sí, yo quiero hablar desde un conocimiento que tengo personal de la Contraloría. Yo tiendo a tener un gran respeto por las decisiones de la Contraloría. Creo conocer a la mayoría de los funcionarios en forma bastante directa que toman esas decisiones, y me parece a mí que de lo que yo he podido en los últimos tiempos observar, la Contraloría siempre ha tenido la razón, y no es por... Me consta a mí que no son políticamente ni activos ni proactivos. Los funcionarios de la Contraloría son sustancialmente neutrales, pero tienen una obligación constitucional en dos sentidos. La primera es resguardar al final los fondos públicos. Así, ese es la legalidad se traduce en términos prácticos a eso. Y lo último, un mandato también de orden constitucional, que ellos son el auxiliar número uno de la Asamblea Legislativa. Es el auxiliar más importante que tiene la Asamblea Legislativa, y esto implica una responsabilidad frente al primer poder de la República de responderle, y frente al pueblo. Me parece que la labor realizada en los últimos tiempos ha producido un cambio de paradigma en la Contraloría. Lo he notado, es sutil, pero ha parecido de una Contraloría estrictamente que se parecía como una auditoría, algunas veces casi que forense, a una Contraloría que ha venido acompañando un poco más los procesos. Y la razón es obvia, porque pasamos en muy escaso periodo de tiempo, en unos 10 años, con costos de contratos como muy normales a contratos absolutamente gigantescos. Si usted se echa, cuando ustedes dos aquí que son jóvenes, se echan un poquito para atrás en su etapa de inicio del periodismo, a donde habíamos visto carreteras de 600 millones, 500 millones de dólares, a donde habíamos visto contratos que duraban 25, 30 años con flujos de caja súper gigantescos por año, como por ejemplo la carretera 27. Todo esto y hay que pensar al final que el dinero sale del pueblo de Costa Rica, no es que sale como de los marcianos o sale del pasado o algo por el estilo, de una tía rica que nos dejó una herencia. No. Cada error que se cometa es de tal tamaño en este momento. Hemos
ampliado a tal extremo los contratos públicos, las concesiones públicas, que hay que tener mucho cuidado. Entonces, me parece que la Contraloría, en un perfecto entendimiento del cambio de los tiempos y las magnitudes, el orden de magnitudes de los contratos y las concesiones, ha empezado a actuar. Creo que la señora doña Marta Costa pues ha tenido una verdadera actitud en esto correcta, ha empezado a actuar más proactivamente, es decir, se ha metido a fondo, no solo a fondo, me parece que un poquito a la forma, sí, también. Me parece que ha visualizado cuáles son los intereses nacionales y creo que le está evitando incluso un dolor de cabeza a los funcionarios. Yo sé que usted acaba de ponerlo ahí, que ha habido errores, me parece que la Contraloría le está, al frenarlos tan al principio, está evitando que algunos funcionarios terminen en problemas en el Ministerio Público. Sí. Al frenarlo hoy, no hay Ministerio Público. Si lo deja pasar un poquito a una etapa intermedia, podría haber problemas de Ministerio Público eventualmente. Creo que más bien se debe ver como una actitud casi que profiláctica de la Contraloría, en la cual yo apoyo totalmente esa actitud de la Contraloría y ojalá que la hagan con todas las instituciones del Estado, sin excepción. Bueno, y antes de ir al tema de fondo, nada más, hoy un tema internacional. Para mí esta es una de las semanas, de las mejores semanas a nivel internacional, porque son los premios Nobel. Sí. Y eso uno lo llena de expectativa. Yo todos los días, pues como dan los premios Nobel en la madrugada costarricense, todos los días cuando arrancamos la primera emisión, me pongo a buscar como loco de quién fue el Nobel. Hoy el de medicina, mañana el de física, el miércoles el de química, el jueves es el premio Nobel de literatura. Ajá. Es uno de los que abarca, por supuesto, más atención. Y el viernes es el premio Nobel de la paz. Que con ese es como el que hicieran normalmente, es el Sí, último premio bueno, en darse. No, porque el lunes Sí. es el de economía. Ah, Pero hay que recordar que el de la paz se da en Oslo, en Noruega. sí. En Noruega, sí. Ya me perdí. Oslo queda en Noruega. Noruega, sí. Noruega, sí. Todo lo demás es en Suecia. Sí, ese era el enredo. Sí, todo lo demás se da en Suecia, excepto el premio Nobel de la Paz que se da en Oslo. En Noruega. En Noruega. Noruega. Yo podría apostar, pero bueno, yo creo que el premio Nobel de la Paz va a ser para un latinoamericano que no vive en América Latina, Que vive en el Vaticano. que vive en el Vaticano. Ajá, sí, estamos sintonizados. Sí, yo creo que va a ser el Papa Francisco. Habrá que ver con qué sale, Sí. con qué salen allá, pero yo creo que tiene muchas probabilidades el Papa Francisco de convertirse en el tercer argentino en la historia Sí. en ganar un premio Nobel de la Paz. Probablemente hay dos Sí. grupos de latinoamericanos, uno individual, que por supuesto es su santidad el Papa Francisco, que me parece que obviamente es todo un ejemplo en el mundo de liderazgo positivo y liderazgo magnífico, digámoslo de alguna manera. Y por supuesto se lo merecería. Ajá. El otro, más concreto, en temas más concretos, sería el proceso de Colombia. Sí. Un proceso tan complicado. Los dos tienen mérito. Uno, el Papa Francisco, por sus intervenciones generales Sí. en favor de la paz y en particular el acercamiento Estados Unidos-Cuba. Pero habría que ver. Este muy punto importante. es muy importante. Sí. Sí, don Álvaro, pero habría que ver cuándo es mejor timing para dárselo a Colombia FARC. Si dárselo ya y aupar el proceso de paz o dárselo después del referéndum. Es una cuestión, normalmente ellos les gusta influenciar. Aupar. Sí, como entonces en la ellos paz de podrían Centroamérica. empujar el progreso. Si le dan a las partes, obviamente el presidente Santos, obviamente el A liderazgo de Timochenko. FARC. Sí, claro, obviamente, bueno, Imagínate el presidente se ha jugado, Timochenko como un Nobel el de la presidente Paz. se ha jugado mucho más la parte política, se jugó una elección, fue tema electoral abierto y ha sido tema político de primer nivel que ha sostenido valientemente. Me parece que si de eso se trata, creo que ya está claro el tema. No dudo que hay otra parte que también tenga que meterse en esto, pero estoy nada más diciendo que está claro. Si usted quiere apoyar ese plan y que termine en buen recaudo, que creo que hay una inmensa mayoría de casi todos los países, el Papa, todo el mundo ha apoyado esa línea, entonces usted lo apoya con el premio Nobel. La intencionalidad es que ha mostrado las partes amerita darles el apoyo. En el caso del Papa, concretamente, creo que la posición de ayudar al acercamiento entre Estados Unidos y Cuba bien lo vale. Ahí el único factor es que como ya el presidente Obama nada más ya tuvo el premio Nobel de la Paz en aquel momento
había dudas serias, había dudas muy serias si se lo merecía, por no decirlo que no hubo ningún experto en premios Nobel, ningún experto político que dijera que lo merecía en aquel momento, cosa que hoy pareciera más interesante. Creo yo personalmente que ahí es donde está el tema. Es decir, ¿cómo mete usted ya otro premio Nobel? Ahí complica un poquito el asunto, no es súper complicado. En el caso de Colombia, si usted quiere apoyar el proceso tan complicado y tan largo, usted le da un fuerte, claro mensaje a toda la comunidad internacional en eso, si le da el premio Nobel. Pero tendría que dárselo a Santos. No, porque podría... yo no me imagino a Timoshenko, así con todo respeto, yo no me imagino a Timoshenko en Oslo recibiendo un premio Nobel de la Paz, después de ser responsable de un montón de matanzas, y además que tendrá que ir a la cárcel, don Álvaro. Sí, vea que esto es un tema que se ha discutido muchísimo. El premio Nobel no es para Santos, y no estoy hablando del presidente, que creo se lo merece, si estamos hablando político. Sí. Es para políticos que hagan algo positivo, y no existe ningún político que sea un santo. Sí, sí. Digamos, se le ha dado en el pasado, voy a decir claramente dos, que usted los rechazaría aquí en la mesa instantáneamente: Arafat, o el presidente, por ejemplo, de la Sudáfrica del apartheid. Se le dio el premio Nobel junto con Mandela al presidente el último de los presidentes de un régimen racista, represivo, que tenía reprimido al 80 y pico % de la población en forma de tipo casi como los nazis, por no decir que muy parecido a la población autóctona de Sudáfrica, y le dieron el premio Nobel por la actitud. Nunca se lo hubieran dado por ser racista, nunca se lo hubieran dado por ser presidente del apartheid. Se lo dieron porque tomó resoluciones valientes que llevaron a lo que Sudáfrica hoy es un país integrado. El otro es Arafat, por poner uno. Fue tachado de terrorista, fue tachado de secuestrador, fue tachado de guerrillero, enemigo mortal de Occidente, después fue muy amigo y le dieron el premio Nobel. Otro que usted podría decir que no lo hubiera merecido nunca, es para echarnos en el tiempo para atrás, premio Nobel de la Paz, Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt, usted diría, conquistó Panamá, peleó en Cuba, que nadie lo había invitado, como coronel, un militar que había peleado hasta voluntario, presidente de una potencia, uno podría decir más imperialista que la época de Teddy, casi que es la definición del imperialismo norteamericano, y le dieron el premio Nobel. No se le da a santos, se le da a políticos valientes, se le da a políticos visionarios que toman los riesgos necesarios. Claro, no van a tener la estatura moral de Mandela, que todos estamos clarísimos. O vea usted, se lo dieron a Gorbachev, de ahí, presidente de la Unión Soviética, que no era exactamente un convento de novicias, de monjas. La Unión Soviética era un país con presos políticos masivos, con casi que campos de concentración, con una carga bélica muy importante, con un botón nuclear. Todo el día tenía a la humanidad bajo la mira de meterle un grupito de armitas nucleares, y usted sabe en lo que terminamos. Invadieron Afganistán. Si usted me dice que eso merece un premio Nobel, le voy a decir que no, pero la actitud de abrir Europa Oriental, de dejar que los pueblos de Europa Oriental tomaran su propio destino, mereció el premio Nobel. Fíjese usted en este punto, no son santos. Entonces yo no estoy defendiendo, y a mí el señor Timoshenko no me gusta para nada, ni sus adláteres, pero para nada, lo digo aquí tranquilo y en público. Los considero que francamente han hecho un gran daño a América Latina y particularmente a Colombia. Lo que estoy diciendo es que no, esto es como el cuento de si usted dialoga y negocia con sus amigos o con sus enemigos. Usted lo hace con sus enemigos, con sus contrincantes. Con sus amigos usted tiene alianzas, no negociaciones, tiene alianzas. Hay una parte del testamento de Alfred Nobel, que fue en honor al que se crearon los premios Nobel de la Paz. Estos premios tienen una historia un poco... una historia bonita, porque Alfred Nobel fue un químico que fue el que creó, de hecho, la dinamita, los explosivos. De hecho, lo hizo como una forma de compensar los errores que se han cometido con esta invención. Y dentro del testamento, de hecho, precisamente cita algo que cae en el punto que dice don Álvaro. Dice que constituirá parte de la fortuna de él un fondo cuyo interés será distribuido cada año en forma de premios en aquellas que durante un año procedente hayan realizado un mayor beneficio para la humanidad. O sea, solo se cuenta el año precedente. Exactamente. Solo se cuenta su visión, solo se cuenta su intención. Y el beneficio. Si tomamos su historia, sería muy complicado, ¿verdad? Sería casi que ningún político, casi que ninguno podría merecer, y menos los que han tenido comandos
en jefe militares de potencias, no podrían, y ve usted, otro que fue premio Nobel de Literatura, Winston Churchill, y uno diría, un comandante militar de primer nivel, estratégico, etcétera, y le dan los premios Nobel, ¿verdad? No es ciertamente no el de la paz, pero sí el de literatura. Entonces, no es que sea contradictorio, son por momentos históricos, por eras históricas que hay que tomar en consideración. Y usted me pregunta, ¿estamos llegando a procesos de paz en Colombia? Difíciles, negociados, no impuestos, y la respuesta es sí. Sí. Eso está, ese camino es el camino clásico. Al menos se ha llegado más largo que las veces anteriores. Y ese camino es el camino clásico para un premio Nobel. Es decir, ese es el camino natural para un premio Nobel. No es para gente que está santificada, es para gente que hace un esfuerzo en una situación que no tiene de santos nada. Sí. Vamos a la pausa. ¿Usted apuesta por Santos? No, creo que los dos son interesantes candidatos. Si yo estuviera en el comité del Premio Nobel de la Paz, yo se lo daría al proceso colombiano, sí, para darle el último empujón para que tengan una posibilidad con el apoyo claro de la comunidad internacional y de la voluntad de paz internacional que se refleja muy fuertemente en el Premio Nobel de la Paz. Vamos a una pausa y regresamos con el tema de fondo. El tema de fondo tiene que ver con Colombia, pero tiene que ver con América Latina. Y nuestro tema de fondo hoy es qué efectos tendrá el acuerdo de paz en Colombia con la seguridad de la región. ¿Por qué, dirá usted? ¿Qué tiene que ver? Bueno, muy fácil. Las FARC, ¿con qué se financian? Con narcotráfico, principalmente. Eso los hace proteger zonas donde están los narcotraficantes. Ahora que se firma el acuerdo de paz, ¿qué van a hacer las bandas narcotraficantes? ¿Hacia dónde se irán las armas de las FARC? Costa Rica debe estar preocupado o no sobre este tema. Al regresar, vamos a ampliar con Álvaro Ramos sobre estos temas. Solo para que nos vaya la idea, señor. Un tercer candidato lógico es todos los que estuvieron envueltos en la negociación con Irán. No se olvide que este tema ha preocupado al mundo entero mucho más que el problema colombiano. El problema colombiano nos preocupa muchísimo a nosotros y a todo el hemisferio occidental, pero la posibilidad de una potencia nuclear en un área tan inestable como lo es Irán, en el área del Medio Oriente, en el área de la gran masa euroasiática, en el corazón de la gran masa euroasiática, es un tema mucho más preocupante para la paz mundial y sobre todo para los europeos, que son los que deciden este premio, El asunto de Irán es un asunto que en escala mundial es mucho más. Entonces, el haber llegado a un acuerdo, ¿quién podría ser un candidato? Kerry, que hizo un esfuerzo enorme, diplomático. Los diplomáticos que ayudaron a ese esfuerzo, el conjunto de países, particularmente el conjunto diplomático, uno tiene que valorarlo, las potencias esas que se involucraron y que todas pusieron su parte para que sucediera, y el mismo ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que hizo un trabajo bastante fuerte para que se concretara un tratado complejo, difícil, que efectivamente llegó a término. Entonces, si usted busca dar un premio a algo que sí puede cambiar una situación geopolítica mundial y en particular europea y del Medio Oriente y de la gran masa euroasiática, es la solución momentánea, porque todo esto va por tiempos, pero obviamente vale para el año, de un enorme conflicto en el que están involucradas armas atómicas en una zona caracterizada por la guerra. Este es un tema, Kerry y sus colegas que actuaron en esto podrían ser objeto de estudio para recibir el premio. Ciertamente estoy seguro que estuvieron entre los candidatos a considerar, no tengo la menor duda. Bueno, será una decisión difícil. 20 veces ha ganado un estadounidense el premio Nobel, 12 ingleses, 9 franceses, 5 suecos, 4 alemanes, 4 sudafricanos, y de ahí hacia la tabla abajo solo 3. 2:37. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es Matices.
2:41, estamos en Matices hablando de los efectos que el acuerdo de paz en Colombia, entre Colombia y las FARC, pueda tener para la región. Don Álvaro, ¿a usted qué le parece esa teoría que hicimos, Isela y yo, para establecer el programa de hoy, en el sentido de los riesgos que plantea para la seguridad de la región el acuerdo de paz entre Colombia y la FARC? Toda acción política de este nivel y de estas consecuencias y profundidad va a tener riesgos. Tiene ventajas, ¿verdad? Vamos a ver disminuir la violencia en Colombia, vamos a ver disminuir las estructuras militarizadas de la violencia, vamos a ver reducirse sustancialmente áreas geográficas en Colombia que están siendo para bien, para mal y para muy mal controladas por las FARC. Eso se va a reducir. Vamos a ver reducirse, por supuesto, las agresiones contra los estamentos políticos y particularmente militares y policiales. Eso se va a ver una reducción. Y lo que va a quedar es los grupos que no se van a integrar definitivamente a los procesos, que están criminalizados totalmente. Esos grupos son estructuras criminales que van a continuar protegiendo el narcotráfico, van a continuar siendo una especie de cartel. No son políticos en lo más mínimo, tienen esa fachada, pero en realidad son un cartel de exportación, protección a la producción, hasta lavado. Aquí encontramos, por supuesto, vimos dineros, debe haber en todo lado, pero tuvimos muestras de eso aquí, ¿verdad? $600,000 en una simple caja fuerte, que hasta estaban medios afectados ya los billetes de tan viejos que estaban. Bueno, que los vino a dejar las FARC. Exactamente, tenemos, sí, no tengo la menor duda, Reyes, ¿verdad? Que eso se encontró en la famosa computadora de Reyes. Todo eso es cierto. Va a haber una reducción en ese tipo de violencia estructurada. Sí, la respuesta es sí. Va a haber una reducción. Va a haber más en el aro, una integración política, eso está bien. Eso me parece que es lo correcto de este plan. Pero continuaremos con criminales ahí. Y esto implica que algunas de los frentes que estén más criminalizados, ellos le llaman frentes, yo diría que son focos, digamos, el concepto de foco guerrillero, que ellos todavía conservan un poco rural, la concepción un poco que viene de la revolución cubana original y particularmente diseñada por el Che Guevara, que es el foco rural, la preponderancia que se le da a la insurgencia rural sobre la insurgencia urbana, para ponerlo en alguna medida, que en Colombia, por supuesto, tiene expresión en todas esas zonas geográficas. Veremos entonces dos cosas importantes. Uno, si ya no tienen tanta cabida y tanto apoyo, algunos de esos grupos se van a mover al norte y al sur. Al norte, ¿qué quiere decir? Hacia Centroamérica, incluyendo Panamá y Costa Rica. Por supuesto, al sur, probablemente áreas en las que tienen gran influencia criminal, como el Alto Guayaga en Perú, algunas áreas de Ecuador, que son vecinas, y en algunos momentos también en áreas de Brasil. Podría haber movimientos de la zona de la Amazonía, que son áreas comunes entre ellos. Entonces, Perú, el Alto Guayaga, que básicamente se disputa con algunas zonas de Colombia por ser las grandes zonas productoras en el mundo. Ecuador, de cocaína. Ecuador, que tiene áreas también comunes, cercanas a donde operan ellos. Y Brasil en la parte de la Amazonía. Obviamente no va a ser el Brasil urbano de la costa, pero la zona de la Amazonía que está pegando con ellos, con Colombia. Tendremos otro elemento a valorar, que es el movimiento de armas. Como las FARC en realidad es un ejército insurgente con armas pesadas, con armas antiaéreas, con, por supuesto, explosivos, no podrán dejarlos tan fácil, dado que incluso grupos internos van a querer deshacerse de esas armas y entregarlas para entrar de pleno en el proceso político y de paz. Los grupos que no estén dispuestos a eso las tratarán de mover de sus áreas, de sus depósitos clásicos. Y entonces ese movimiento me preocupa, porque ese movimiento se puede dar al norte. Al norte quiere decir reversando la tendencia histórica de que las FARC compraba las armas que se le vendían desde los grandes buzones que quedaron en Centroamérica, de armas que se suplieron por parte de la
antigua Unión Soviética y sus aliados AK-47, RPG-7, etcétera, todas estas armas que fueron entregadas y luego se revendieron hacia los grupos del norte de Sudamérica, en particular las FARC, veremos cómo hay una reversa de esto. Algunas de estas armas podrían terminar aquí. Y esto es un problema serio que debemos valorar. Por eso creo que es apropiado, y ahora podemos discutirlo, cuáles son las medidas que los costarricenses debemos tomar. Pero veo una tendencia, podríamos tener un flujo negativo de armas, es decir, hacia el norte. No tengo duda que eso va a suceder y empezaremos a ver embuzonarse armas muy peligrosas, militares en todo el área, particularmente en los países que no tienen fuerzas armadas, como Costa Rica y Panamá. Esto puede suceder, básicamente uno puede predecirlo con cierta certeza, y veremos el movimiento de algunos de sus líderes para escapar a que no quiere entrar ese liderazgo en el proceso de paz, ni quiere pasar, como usted bien lo ha notado, unos cuantos años o unos cuantos meses, dependiendo de lo que la justicia al final proceda, en cárcel. Entonces se nos van a venir a estas zonas también hacia el sur, pero nos interesa lo que estamos hablando aquí. Se van a venir hacia la zona de Costa Rica, Panamá, Nicaragua probablemente. Hemos de recordar que estos grupos tuvieron relación íntima con el proceso sandinista original, y hemos de recordar que Nicaragua es el único país en el mundo donde existe una estatua a Marulanda, a tiro fijo. En ninguna otra parte del mundo, ni en Cuba, ni en Colombia, ni en Corea del Norte, ni en la Unión Soviética había una estatua a Marulanda, pero en Nicaragua sí hay una. Entonces, este punto es interesante porque hay una vieja relación de hermandad, una vieja relación de entrenamiento conjunto, una vieja relación del concepto del foco guerrillero, y hay relaciones que han permanecido en el narcotráfico también. Entonces, ¿podemos predecir movimientos hacia el norte de estos grupos? Y la respuesta es claramente sí, sí podemos predecirlos. Podemos ahorita discutir un poco más adelante cuáles medidas hay que tomar, pero este punto es un punto a valorar. Si nos podemos encontrar con corrientes de los grandes carteles mexicanos que están operando de norte a sur, y de repente encontrarnos algo que ahorita no tenemos, los movimientos armados de Colombia operando hacia el sector de Mesoamérica. Esto puede predecirnos no solo que no nos va a gustar lo que vamos a ver, sino un encontronazo con los mexicanos. ¿Quién prevalece? Que en este momento ese encontronazo nos está dando. En este instante, geopolíticamente y estratégicamente nos está dando. Pero la posibilidad de que se dé, si grupos grandes proceden a escapar, curiosamente, del proceso de paz, algo extraordinario lo que estamos hablando, pero puede suceder, no puede, yo estoy bastante seguro que va a suceder, que no quieran someterse al proceso de paz, y usted puede predecir que van a haber varios frentes en los que eso suceda. Estos frentes se vienen para acá a protegerse por un tiempo, a resguardarse, y pueden encontrarse frente a frente con los grupos mexicanos, y entonces estaremos en problemas todos nosotros. Hay un elemento que aquí no podemos perder de vista. Ahora sí, hay un elemento aquí que no podemos perder de vista, y es la situación de seguridad que vive la región. No hay que olvidar que es la región más peligrosa de todo el mundo. ¿Intensifica más esto, el riesgo que hay en este momento? Definitivamente lo intensifica profundamente, porque ya hace un tiempo los grupos, las estructuras mexicanas habían desplazado en importancia a las estructuras tradicionales del narcotráfico que venía del norte de Sudamérica. Aquí podríamos tener una reversa de esa tendencia en una forma de un solo golpe, ni siquiera sutil, ni siquiera etapa por etapa, sino que de un solo momento todos aquellos que no estén de acuerdo con el proceso casi que tienen que salir para protegerse, porque sus mismos compañeros ya no va a haber protección de flancos interna, ya no va a haber protección de inteligencia compartida. Unos se van a meter al proceso político y ya no van a querer compartir todo con los grupos que permanezcan, digamos, en insurgencia, y entonces algunos de ellos pueden decidir venirse para acá con toda su estructura, y eso es bastante predictible. La droga que
negocian los cárteles vinculados a las FARC se siembra en Colombia, don Álvaro? De todo hay. Sí hay una parte, no es la parte más importante. Sí, lograron, anteriormente no era así, obviamente, en el origen esta droga venía de las partes altas de los Andes, particularmente de los valles en Perú y por supuesto en Bolivia, ¿verdad? Que es una producción natural, tradicional, histórica desde los tiempos de los incas y muy probablemente antes de los incas. Es decir, los quechuas, los aymarás, todos estos grupos tradicionales en las alturas de los Andes, del Ecuador, de Perú, por supuesto, y de Bolivia, y algunas partes incluso de Argentina, claramente habían utilizado la planta de la coca como un reforzamiento a la vida en esas alturas, el trabajo duro a 3.500, 3.000 metros de altura, algunos a 4.000 metros de altura. Eso no es lo mismo que el clorhidrato de cocaína, son dos cosas completamente diferentes. El uso de la planta en tés y la mascada tradicional en la boca de los trabajadores agrícolas, etcétera, o de los caminantes de esas rutas altísimas, está entre las más altas del mundo. Ese grupo humano estaba acostumbrado a usarlo por miles de años, podemos casi que vaticinarlo. Cuando se transforma químicamente en clorhidrato es lo que conocemos como ese polvito blanco que es la cocaína, que vemos las capturas constantes por el Ministerio de Seguridad Pública, con bastante éxito, por cierto. Ese clorhidrato había como una especie de división hasta hace relativamente un tiempo en el que se producía la pasta, la base del producto en el Alto Guayaga, en la parte de Bolivia, y la cocinada, la cristalización esa final que conocemos, que es la que nos dice que es la cocaína y que tiene toda la parte psicotrópica, la hacían en las selvas colombianas. Son las famosas capturas que vemos una y otra vez que usted ha pasado aquí, que todos vemos a la policía y al ejército colombiano quemando esos laboratorios, una y otra vez. Casi que no se da en otra parte. Ese era el control que tenían los colombianos fuerte, los grupos colombianos de los cocineros, del producto final de exportación. Pero de repente, con el combate fuerte que los Estados Unidos hizo en el áreas altas del Perú, se fue trasladando alguna producción hacia el área de Colombia, y sí hay producción de la planta en el área de Colombia también. Es decir, está distribuido, se logró una distribución geográfica mayor del producto. Esto mismo sucedió desde hace un tiempo, desde los años 30, finales de los 30 y los 40, con el opio y los productos que originalmente eran del área de Pakistán, Afganistán, una parte de Turquía, y de repente, por lo que sucedió geopolíticamente en esa zona, hasta México terminó teniendo producción en esos años de ese producto, de esa planta que genera también el mismo opiaco. Entonces, vemos que se ha ido internacionalizando más el cultivo. No es tan fácil porque requiere de cierto tipo de terreno, de cierto nivel de angulación, de la caída del sol y por supuesto de altura, etc. La calidad probablemente varía, pero los narcotraficantes han logrado superar ese problema. Estamos entonces en un punto. Tenemos problema nosotros de que se traspase un poco a raíz de dos procesos. El proceso que se había iniciado durante la administración Calderón en México, de una guerra declarada a los narcotraficantes, que sentimos que en esa guerra declarada los narcos empezaron a correr hacia Guatemala y la parte norte de Centroamérica, donde vimos un recrudecimiento de la violencia. Se resguardaban ahí, buscaban aliados en los exmilitares, caibiles, etcétera, en Guatemala. Vimos eso con claridad. Ese proceso ya lo sufrimos. Ahí era porque era una guerra declarada del Estado mexicano contra las estructuras criminales, bastante fuerte. Y en este caso es por el proceso contrario, porque se llega a un proceso de paz, pero obviamente no todos van a aceptar ese proceso, podemos predecirlo con claridad y tendremos entonces el mismo fenómeno. Pero en este caso nos toca a nosotros estar en la primera línea, de Colombia para acá. Para contextualizar un poquito, don Álvaro, ¿cómo es que se financia o se ha financiado en los últimos 50 años la guerrilla de las FARC?
ha sido un grupo, uno puede decir que es muy anterior al concepto de la revolución cubana. Este sí es mucho más viejo. Sí, la violencia que tiene que ver con el problema político en Colombia es, por supuesto, podríamos echarnos un siglo y pico para atrás con la guerra de los 1000 días, obviamente, una guerra violentísima que dividió a Colombia entre liberales y conservadores, pero obviamente no era este concepto. Uno puede decir, puede poner un parteaguas en 1948 con el Bogotazo. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán genera una tensión en Colombia social y política muy fuerte y divide al país. Los subsiguientes gobiernos conservadores y luego el gobierno militar del general Rojas Pinilla no solucionan, no hay negociación, no permiten una negociación con los grupos políticos tradicionales, normales, digamos que no eran, y se generó un proceso que se llamó la Gran Violencia en los 50s, en el Magdalena Medio, un proceso famoso porque imagínense ustedes, se llamó la Gran Violencia. De ese proceso inicia lo que hoy conocemos como las FARC, porque los jóvenes que pelearon, fueron muchos, pero muy importantes, Marulanda, Tiro Fijo llamado, el jefe de las FARC, creador de las FARC, inicia con lo que se llamaba en ese momento, curiosamente, Fuerzas de Autodefensa Campesinas. Vea usted que se parece el nombre de los paramilitares, a lo que no eran paramilitares, obviamente, eran expartidarios de Gaitán, pero con una característica, eran rurales, muy rurales. Entonces inician una gran violencia, una guerra contra el Estado colombiano ahí, y cuando viene el proceso cubano, la Revolución Cubana lanza definitivamente una serie de presiones sobre todo lo que había pasado en América Latina. Y por supuesto, el grupo que estaba más preparado era el que acababa de pasar una gran violencia, y se conforman lo que técnicamente se llamaban los focos guerrilleros, el foco guevarista en la parte rural. Fíjese usted que no es una guerra urbana, es el concepto rural. El mismo Che muere en el 68, peleando un foco rural en lo que él creyó era el país más fácil de levantar, que era Bolivia, por ser totalmente muy rural, muy retrasado en ese momento en materia de distribución de tierra, etcétera, aunque había habido una revolución en el 52, pero él consideraba, eran sus consideraciones, yo no estoy diciendo que sean las mías, estoy diciendo cómo el Che visualizó, y ahí murió por eso. Esto creó un mártir que generó todas las revoluciones y también las contrarrevoluciones. Tenemos todo el concepto de la teoría antirrevolucionaria en el que provocaron varias cosas. Una, la introducción de los Estados Unidos con la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, de no permitir otra Cuba, y el efecto que tuvo en Brasil la creación de un régimen militar que logró reprimir a la guerrilla urbana y rural. Las fuerzas militares de Brasil lograron vencer a un alto costo, pero lo lograron hacer. Este ejemplo de Brasil sirvió de ejemplo a 3 países que crearon todo el concepto antiguerrillero, que son Chile con el golpe del 73, Uruguay con el golpe del 73 y Argentina, que ya venía peleando los militares, pero que dan el golpe del 76 y crean pues las condiciones que conocemos, ¿verdad? Que la guerra sucia, etcétera, los desaparecidos. Todo esto está enmarcado en lo que estamos hablando, pero vea usted que la guerrilla que tiene éxito en mantenerse como guerrilla es la colombiana por más de, ya llevamos 50 y pico de años de esa guerrilla permanente, pero si nos echamos para atrás a la gran violencia, que en realidad sus verdaderos jefes originales vienen de ahí, pues ya vamos para 60 años. Es una guerrilla que ha permanecido en el tiempo. Y entonces, ¿cómo se nutre? Se nutre primero de esto, pero se nutre entonces del impuesto revolucionario que le cobraban a los empresarios para no destruirles sus negocios, sus empresas, su farmacia, su botica, su pequeña granjita, su pulpería, como llamamos en Costa Rica. Tienen secuestros, cobran secuestros, tienen extorsión de otro tipo, y por supuesto de repente entra la maravilla del narcotráfico, que Colombia, lamentablemente en su parte rural, estaba preparada para una situación de este tipo. ¿Y por qué? Porque Colombia ha durado 60 años, y si nos vamos a la gran violencia, y si nos vamos al Bogotazo más, porque los expertos militares, creo que en algún momento lo describí aquí en otro programa,
consideran a Colombia el país más interesante y complejo del mundo en materia geográfica, geopolítica. Las tres grandes vertientes que rompen en el país, las tres grandes cordilleras, los ríos gigantescos, el Cauca, el Magdalena, la posición geográfica, la posición biológica de Colombia, sus selvas, su densidad, hacen de Colombia el país, de acuerdo a todos los expertos militares, más complejo del mundo de mantener en orden, de controlar por un Estado. La prueba está que esa guerrilla ha durado lo que ha durado. Los expertos tienen razón. Es decir, es mucho más complejo que cualquier país de África, de Asia, por supuesto de Europa o de Norteamérica. Mantener, controlar esas vertientes de las cuencas de los ríos hacen de Colombia un país muy complicado para los militares y los policías. Y entonces eso ha permitido a la guerrilla mantenerse. Y viene el narcotráfico, con la enorme cantidad y las diferencias que se generan entre lo que le cuesta a la guerrilla producir o permitir que otros produzcan y le paguen un impuesto de protección. Ese permiso y ese impuesto o esa producción directa generan réditos extraordinarios, y además tenemos que tener los contactos que empezaron a tener estos guerrilleros, que los tenían hacia el norte con todas las guerrillas en Centroamérica, y también en el área su contacto político que les daba cierta protección en el área de Cuba, en los años 70, 80, 90, porque todo esto se veía también como una estrategia anti-yanqui. La guerrilla sentía que la producción, protección, transporte e introducción en los Estados Unidos y el recibir el dinero de los mismos estadounidenses, que son los que consumen la droga y pagan por esa droga, generaba un punto estratégico válido, ideológico, de atacar el corazón del imperio y enfermar el corazón del imperio. Todo este conjunto de cosas es la que nos tiene en el problema importante que estamos discutiendo hoy. Bueno, yo voy a decirle que nunca me había detenido a ver el mapa de Colombia. Lo estaba viendo, el mapa físico político de Colombia. Es muy interesante, efectivamente, entre Ecuador y el Mar Caribe atraviesan las cordilleras. Es decir, si nos ubicamos viendo un mapa de América desde el norte hacia el sur, así en esa orientación, podemos ver como de izquierda a derecha atraviesan tres grandes cordilleras Colombia, y son dos grandes ríos, el Cauca efectivamente y el famoso río Magdalena, famoso digo por está dividido en tres partes, y las tres partes son muy complejas. Sí. Y después de la cordillera oriental, que es la que está más al sur, digamos, de Colombia, viene una gran parte de llanuras, que son las que pegan con Venezuela y que pegan con Brasil. La Amazonía. Sí, la Amazonía es con Brasil, la de Venezuela, sí. ¿Cómo se llama? Esa es la gran llanura venezolana donde están los tepuyes, que son esas cosas raras como islas en la tierra. ¿Las FARC dónde concentran el Caquetá, en la zona de Caquetá, por ejemplo, estuvieron ahí concentrados en un área casi del tamaño, del tamaño de Costa Rica. Que eso es cercana a Venezuela. Sí, y además ahora tienen, íbamos a tocar más de esos temas. Sí. No habíamos tocado todavía, estamos todavía en el tiempo sosteniéndonos en etapa de crecimiento. Ya con la llegada de un régimen amistoso en el área de Venezuela y otras áreas de Sudamérica, por el ALBA, de las FARC se sintieron que tenían algunos aliados políticos que incluso en alguna medida lo que los tienen en la mesa de negociación, porque ellos pasaron de tener básicamente unos 22.000 combatientes más otros 30.000 auxiliares a tener hoy con costos se habla de unos 6.000 a 7.000 combatientes. Ha habido una reducción total, y esto se debe a que la parte política ha ido teniendo más fuerza, sí. Pero ciertamente el apoyo de tener un gobierno que no es enemigo en el lado de Venezuela, que obviamente tienen un lugar donde pueden llegar y buscar refugio, etcétera, creo que ha sido bastante importante para ellos para sobrevivir pese a la reducción de su fuerza militar. En otras palabras, si usted me pregunta si las Fuerzas Armadas de Colombia, que en mi criterio son las mejores de América Latina como fuerza de combate y como efectivo, y la Policía de Colombia, que en mi criterio en su efectividad es la mejor de América Latina, tiene la mejor inteligencia y todo esto, creo que las Fuerzas Armadas pudieron haber aplastado a las FARC.
el costo humano, el costo regional es muy alto a pagar, pero el Estado colombiano y sus instituciones tienen la fuerza militar y policial para aplastar a las FARC. Esa es la razón por la que están en etapa de negociación. ¿Y a usted le parece, su criterio personal, son las FARC una guerrilla triunfadora? Hoy, 55 años después, vivos y terminan con un acuerdo que les da vida hacia lo político. Esa pregunta políticamente, si logran el acuerdo, la respuesta es lograron probablemente un porcentaje de lo que hubieran soñado su gente inicial. El problema es cuánto sufrió la sociedad colombiana para sostener una idea que además en el mundo ya no era aceptable, la idea de un comunismo exótico, rural, sí, parecido a la revolución original cubana, que ya tampoco los cubanos la están promocionando, y ellos son el último bastión que sostiene un poco esa idea, junto con unos más radicales todavía, que son los escasísimos especímenes de Sendero Luminoso que quedan en Perú. Pero es un tipo ya en caída libre de ideología que ya no tiene cabida en las sociedades donde hay apertura. Pero ganaron. Sobrevivieron, y eso es un mérito de que combinaron, es un híbrido entre una cuestión política, sí, definitivamente, y una cuestión criminal. En algún momento se convirtieron definitivamente en una estructura criminal, y las veces que aquí en Costa Rica, como autoridades o como políticos, se ha tenido que negociar con ellos, uno se fija claramente que prevalece muchas veces el aspecto ese criminalizado de ellos, y particularmente su involucramiento en el narcotráfico, no cabe la menor duda. Claro, pero... No, lograron criminalizar algunas partes de la sociedad colombiana. Pero ganaron cuando estaban a punto de morirse. No están a punto de morirse todavía. Lo que han tenido es una reducción, vamos a ver, de la Colombia que uno estudiaba hace 15 años, hace 12 años, hace 9 años, en la que no se podía, en materia de transporte terrestre, pasar de una ciudad grande a otra, porque de repente se topaba usted con grupos enteros de guerrilleros que yéndole bien le cobraban un impuestito de paso, yéndole bien, ¿verdad? Sí. Si no les gustaba a la persona, quedaba en ese momento secuestrada, y le hace aquella candidata Ingrid Betancourt, ¿sí? Para muestra un botón entre muchos miles de botones. Claro, pero es que le pregunto porque voy a sonar muy frío, y yo soy uno de los que está más de acuerdo con el acuerdo, y me alegra mucho. Yo también estoy de acuerdo con el acuerdo. Pero como abogado del diablo, después de las vidas que ha puesto Colombia en 55 años, cuando le había asestado los más fuertes golpes a las FARC de la historia, cuando había disminuido la capacidad de convocatoria de las FARC, le ceden y las FARC terminan su historia militar con un triunfo político. Pero perdón, yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero es que en la historia reciente de Colombia ya eso sucedió, ya tenemos ejemplos de eso. Y Víctor Wolf, el M-19, que habían hecho probablemente el acto más representativo de la insurgencia colombiana. Habían habido miles de actos, habían tomado a la corte entera, habían habido 100 muertos, creo, si no me equivoco, y además dejaron a Colombia en una posición terrible a nivel internacional. Es decir, la posición, y de repente se negoció con el M-19, y Víctor Wolf ha sido senador, y han habido candidatos del M-19 alcaldes de las ciudades principales, particularmente de Bogotá. Entonces, como ya hay un ejemplo de un grupo guerrillero que había hecho una acción, entre muchas, pero una acción de carácter mundialista, por decir, claro, que la toma del Palacio de Justicia era impresionante. Impresionante, y fue mortal, digámoslo así, fue de orden terrible. Dicho esto, y se negoció políticamente, y la negociación política tuvo éxito, quiere decir que los ejemplos en Colombia nos permiten predecir que la clase política actual colombiana está en capacidad de negociar políticamente una situación de este tipo. Ya hay experiencia en este punto. Entonces la respuesta es, ¿quién gana?
el que va a ganar es el pueblo colombiano, que por favor, tenemos 70 años de combate sin parar, de violencia. ¿Cuánto más tiene que soportar un pueblo? Guerrillas organizadas y todo. Nosotros los costarricenses no lo hemos sufrido, pero los pueblos que lo han sufrido entienden que no se puede continuar con eso indefinidamente, ¿verdad? Nos repugna la idea de que criminales reconocidos pues relativamente salgan en una negociación política. Es que al final el tema era muy político, y además había apoyo internacional. Estos grupos no están solos, tienen apoyo internacional, ¿verdad? De toda la izquierda internacional, etcétera. Entonces, uno tiene que valorar, son valoraciones estratégicas, valoraciones geopolíticas, que me parece a mí, yo también, al igual que usted, soy partidario del proceso de paz. Avalo que es un proceso no perfecto, pero es el mejor proceso que se puede dar para que tengamos en algún momento una situación de paz controlada en Colombia. Yo personalmente lo avalo. 3:12, vamos a la pausa. Regresamos con el último bloque. Hoy hemos hablado muchísimo de los retos que plantea para la región el acuerdo de paz en Colombia. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Tres de la tarde con 16 minutos. Estamos con don Álvaro Ramos. Álvaro Ramos, especialista, dije más o menos el apellido, especialista en seguridad internacional. Hoy nos está ayudando a entender los retos que hay de seguridad en la región, producto del acuerdo de paz con Colombia. Y quiero hacerle otra pregunta. En la otra parte lo llevé al tema de si era una revolución ganadora, triunfadora, para preguntarle a don Álvaro si usted cree que esto podría generar que revoluciones más pequeñitas, claro, con otro, digamos, espectro ideológico y muy diferente hace 50 años, pudiera avivar o darle valentía a grupos insurgentes a lo largo del continente que se vean reflejados en las FARC como un proceso triunfante. Bien que mal, los sandinistas hoy son poder en Nicaragua, las FARC están a punto de politizar su vida militar, el M-19 lo hizo. El Frente Farabundo Martí tiene dos presidentes en El Salvador, claro, y ministros por todo lado, y lógicamente en Guatemala vemos un cambio, claro, político, sí, poderoso, después de tener una guerrilla casi tan vieja, por lo menos en etapa de mayor intensidad, en la parte de intensidad, como la colombiana, digamos, por lo menos era la más vieja que teníamos aquí. ¿Usted cree que eso los envalentone? Primero quiero hacer una pequeña corrección, es Antonio Navarro Wolf. Es que como Wolf es lo que más le suena a uno, okay. El que ha sido senador, ha sido todo. Quiero hacer una pequeña corrección porque como Wolf es el apellido más atractivo, en el caso concreto quería hacer la corrección del M-19, nada más para no dejar el tema en la picota. Sí, la respuesta suya es, bueno, primero tendríamos que analizar cuáles verdaderas guerrillas hay y cuáles no son. Digamos, uno puede decir que en México todos son criminales en la práctica. Sí, ¿verdad? No hay guerrillas. Ahí no hay guerrilla. En México lo que hay son criminales contra un Estado que tiene instituciones democráticas. Los Zetas, los caballeros. Sí, estos son criminales. ¿Cómo los caballeros templarios, la familia. Sí, solo hace falta llamarse los caballeros del Zodiaco. Algo así, solo falta que se llamen las novicias de don Randall Rivera. Oiga, los caballeros templarios. Sí, claro, parece que está sacado del Medioveo. Claro, claro. Y son unos maleantes, criminales indeseables completamente, nadie los quiere tener ni cerca. Lo que estamos claros es que qué guerrillas quedan en el continente. Vamos a ver, en el Caribe entero no hay. Sí, solo para eliminar el Caribe entero, digamos que uno podría tener países grandes, 3. Cuba misma podría tener antiguerrillas, Jamaica. Podría tener en Jamaica, entonces usted correctamente podría usted tener en Puerto Rico un movimiento verdadero, fuerte, pero independentista, digamos. Bueno, pero hubo movimientos con bombas y todas esas cosas, son famosos todos esos grupos, y usted podría tenerlo, por supuesto, en la española, léase Haití y República Dominicana, por las condiciones sociales, en cualquiera. Particularmente en Haití usted podría tener una guerrilla en cualquier momento, milagrosamente no se ha dado. Entonces eliminemos el Caribe entero. En el sur de México había aparecido a finales de los 90 una guerrilla media extraña,
media híbrida, media indígena, media telegénica, y más bien parecía como una cuestión de exportación con el movimiento zapatista. De ahí no quedó en nada, básicamente no hay nada. En Centroamérica, en este momento, guerrilla como tal no tenemos. Guerrilla lo que tenemos son estructuras criminales del narcotráfico, sicarios, eso sí hay, y por supuesto maras, pero eso no son guerrillas, aclarémosle, y ciertamente ideológicamente no corresponden a nada. En Colombia tenemos las FARC. En Venezuela podrían haber en su momento pequeños grupos incipientes contra el régimen. ELN, perdón, en Colombia. Sí, ese va a entrar en el proceso, ese está esperando, ese siempre está como, es como un segundón de las FARC, digamos, básicamente, y no creo que se quede por fuera porque no. Y ya los paramilitares, que eran el otro grupo de derecha, una guerrilla de derecha, pues ya están básicamente fuera de circulación. Bueno, perdón, ese es el otro ejemplo en Colombia. Usted me pregunta, ya hubo un ejemplo de alguien que se logró desarmar, etcétera, los paras se lograron desarmar. Entonces vemos que Colombia tiene cierta capacidad de repente asimilar, desarmar, negociar y terminar en algo mejor que lo que hay. Sí, ha tenido, el Estado colombiano en sus diferentes fases ha tenido esa capacidad. En Perú tenemos cierto problema. Hay dos grupos ahí extraños, rurales, ¿verdad?, que se parecen, un poquito uno menos violento que el otro, pero bastante locos, por decirlo menos. Y de ahí vamos al sur, básicamente no queda nada. En Bolivia usted tiene que analizar lo que sucede en Santa Cruz de la Sierra, en la parte hacia abajo, no en el altiplano. Ahí han habido movimientos independentistas cuyos grupos más radicales podrían convertirse en una especie de guerrilla. No lo han hecho porque todavía el espacio político en Bolivia existe. Existen todas las características de espacio político, pero los grupos independentistas que no quieren estar afiliados al altiplano, básicamente Santa Cruz de la Sierra, este grupo podría salirse, y la respuesta es sí. Sí podría salirse, podría haber algo ahí. En el caso de Uruguay, eso imposible, básicamente, que estoy hablando de lugares donde hubo guerrilla, pesada, terrible, los Tupamaros, que fueron un ejemplo mundial de una guerrilla urbana, ¿verdad? Entonces, ahí no hay posibilidades, un Estado democrático. Paraguay me parece que ha ido creciendo hacia un Estado democrático. Brasil, en este momento lo que hay es una rebelión política clásica de masas contra el grupo que está en el gobierno. Básicamente no es contra el sistema, es personalizado. Y tenemos, obviamente, el problema de Venezuela, que si se resuelve y va con el camino político, pues no, tiene instituciones políticas que podrían sostenerse en el tiempo. Si se radicaliza mucho la situación de la oposición, uno podría predecir que ahí podríamos tener problemas de algún tipo podría haberlo ahí. Pero si usted nota, las FARC son por mucho, y los dos grupúsculos que hay en Perú, lo que podríamos todavía determinar como la clásica guerrilla que nos viene de los años 60, producto de una ideología fuerte que se origina en el comunismo tradicional de la época, apoyado por básicamente Cuba en ese momento, y que tenía como líder y todavía como meta crear las condiciones objetivas de guerrilla para cuestionar el Estado que ellos llaman represivo, extraer del Estado represivo su parte más fea y provocar que las masas apoyen a la guerrilla, y esta guerrilla rural asuma el poder y convierte un Estado básicamente de carácter marxista. Eso en este momento básicamente no tiene sentido, porque creo que tenemos en toda América Latina, yo diría que en el hemisferio occidental, todos los sistemas variopintos de ideología, pero todos están más o menos enmarcados en las instituciones electorales, por lo menos clásicas. ¿Hacia qué apuntan entonces los principales problemas que se puedan desencadenar en la región, independientemente de si hay o no presencia de guerrillas, don Álvaro? ¿Hacia Costa Rica? Sí. Tenemos que decir que las autoridades costarricenses están actuando correctamente. Yo puedo estar bastante claro en decirlo aquí, que con conocimiento las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y de otras instituciones del estilo han estado en conversaciones formales con las autoridades colombianas, con las autoridades de México, con las autoridades amigas de Panamá, para prevenir
esta situación y estar atentos en un grupo de países que tienen una ideología común democrática, que tienen instituciones parecidas. En nuestro caso con Panamá, imagínense que somos las únicas naciones en el mundo que no tenemos fuerzas armadas. Es la única frontera del mundo, La única ¿verdad? frontera en el mundo que no tiene un solo soldado, Sí. no hay uno, porque son policías que tienen una muy buena relación. Eso nos permitirá, le permite al señor ministro de Seguridad Pública tener negociaciones amplias, tranquilas, de carácter, por supuesto, político, para contrarrestar cualquier movimiento de este tipo, porque estoy consciente que las autoridades de Colombia, que saben que viene el proceso de paz en toda su ejecución, en un plazo relativamente corto, previenen la salida de ciertos grupos hacia el área de Mesoamérica, es decir, hacia nosotros. Y entonces es muy buena esta actitud de que nos unamos en todos los sentidos, en el sentido policial, en el sentido de nuestras costas, en el sentido de integrar, por ejemplo, todo el problema de control de aguas, tanto en los mares Atlántico como Pacífico. Si tenemos ya con Estados Unidos un tratado de patrullaje conjunto, a mí me parece apropiado que avancemos hacia operaciones, vea que no le llamo para no llamarlo igual, conjuntas con Panamá, con Colombia, incluso con México. México tradicionalmente no lo hace, no hace operaciones, no salen sus fuerzas de seguridad fuera del territorio, pero sería en el futuro un posible candidato, por supuesto, a integrarnos nosotros con ellos en contener lo que puede ser una nueva ola de grupos importantes que se nos vengan, y particularmente la traída de armas pesadas que al día de hoy no hemos visto en los grupos de criminales de nosotros. Podríamos tener la fea sorpresa de encontrarnos con otro tipo de armamento y otro tipo de estructura criminal en Costa Rica para hablar. La DIS es vital en esto, ¿verdad? La DIS es absolutamente vital en este trabajo, y por supuesto me parece que, bueno, la DIS actual tiene más amplios contactos, probablemente con más áreas de las que se tenía tradicionalmente, y me parece que debía utilizar esas nuevas, digamos, grupos con los que tiene relaciones a nivel internacional para adelantar alerta temprana al señor presidente, al señor ministro de Seguridad, por supuesto a las autoridades judiciales, de cualquier movimiento que detecte. Ciertamente usted tiene razón, pero creo que la iniciativa ahorita, la feliz iniciativa, que me parece positiva, la ha tenido el ministro de Seguridad, don Gustavo Mata, que ha venido trabajando con seriedad, ha ido hilando una estrategia de muy buenas relaciones con Panamá, con Colombia, con México, se están incrementando profundamente. Esa buena relación nos puede dar los réditos de estar mejor de lo que estamos ahorita. Don Álvaro, gracias por estar con nosotros esta tarde, hemos aprendido un montón. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias, Giselle, por la producción de este programa. Son las 3:27. Los esperamos hoy a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental, y mañana a las 2 en Matices, un programa que seguramente dará mucho que hablar. Sí. Será polémico, pero mañana les contamos quién viene a acompañarnos en Matices. 3:28. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.